Bueno, muy buenas noches, amigos y amigas de Serovke y de este su espacio Aprendiendo Más. Muy buenas noches, profesor. Como siempre, Rafael y Miguel Martín. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Muy, ¿Cómo muy, anda muy bien, todo buenas noches. por allí? Todo bien. Mire, fíjense que, por cierto, les iba a comentar que el profesor Laszlo quiere que veamos un tema ahí de inteligencia artificial. Entonces vamos a ver cómo nos organizamos. Vamos Ok, a ver cómo vamos involucrando allí. Pero fíjense ustedes que en esta ocasión, esta semana, hemos decidido un poquito abordar el tema de las computadoras cuánticas, ¿no? Muy a grosso modo, sí, sabemos que son capaces de resolver ciertos tipos de problemas que normalmente van a ser más rápidos que las computadoras clásicas, pero evidentemente tenemos que poder comprender esto y además después vamos a irlo vinculando progresivamente, bueno, cómo esto nos afecta en nuestra vida cotidiana o en nuestra parte, digamos, en el ámbito médico, si de verdad efectivamente ya dejaron de ser ciencia ficción para aquellos que todavía tienen alguna duda. Pero sí es importante, ¿no? Es importante un poquito, bueno, después hablaremos tal vez un poquito de los precios, por ahí están entre 8.000, 10.000 dólares, después hay otras que sí ya están más de 40.000, bueno, hay de todo, ¿no? Pero importante sí establecer, yo creo que con este primer conversatorio, que establezcamos un poco las bases de lo que sería, qué es la computación cuántica, en qué consiste, en qué se diferencia una computadora cuántica de una computadora clásica. Sí, eso es lo que esperamos presentar. Bueno, vamos. ok. Eh, ¿Puedo Compartir pantalla, sí, señor. ya? Ok. ¿Pueden verlo? Sí, está cargando ahí. Sí, Sí, señor. dice, Sí, entonces, tal vez una cosa que es importante mencionar primero. Yo voy a ser breve en esta parte porque Miguel va a seguir después con más detalles técnicos allí. Es lo que vendría siendo la necesidad de la computación cuántica, o sea, cómo se llega a que esto es lo que tenemos que considerar al final. Ese es el tópico que vamos a ver ahora. Ok, Entonces, bueno, todo el punto de partida en esta historia, vamos a comentar esto en una sola lámina, tiene que ver con la noticia de la semana de que IBM es la primera en lanzar un chip cuántico con 1000 qubits, que ya vamos a ver más adelante qué es lo que son los qubits. Eso se supone que es una especie de landmark en este momento. Y por supuesto, ella se va a enfocar a futuro, que es parte de la noticia, en el desarrollo de chips más pequeños aún. Y aparte de eso, un enfoque radicalmente nuevo en cuanto a lo que viene, en cuanto a lo que toca a la corrección de los errores, que posiblemente sea uno de los temas débiles que hay con relación a esta área, ¿no? Eso es algo que se abordará un poco más adelante. Pues entonces vamos a ver ahora cómo se llega a la conclusión de que es necesario considerar una ruta o una vía como esta. Entonces, ¿cómo se establece entonces la necesidad de la computación cuántica? Entonces, vamos a decir que lo primero que uno tiene que decir, que comentar es que uno puede hacer la observación de la tendencia en cuanto a la necesidad creciente de capacidad de memoria y velocidad de cómputo. Eso es algo que vamos a ver ahora dentro de breves instantes, que se conoce como la ley de Moore. La doble A suena como O larga, no como U. Corrijo eso por si acaso. Ley de Moore, que vamos a decir, se presentó por primera vez en 1965. Moore, Gordon Moore, fue cofundador de lo que hoy conocemos como Intel. Y vamos a decir, claro, es una ley que no es natural, es simplemente una tendencia que se observó en los primeros años de desarrollo y que luego, ya vamos a verlo, se extrapoló
convirtiéndose en una especie de guía para la industria en cuanto a qué es lo que habría que perseguir, ¿no? Es un elemento que lo que ha hecho es que le ha puesto presión a la industria en lo que tiene que ver con el desarrollo de los equipos. Claro, porque ahí estamos hablando de qué tan rápido yo necesito el tema del reemplazo de memoria y de velocidad de cómputo. O sea, que en qué tanto tiempo yo voy a tener ese reemplazo, ¿no? Esa actualización, digamos. Sí, sí, sí. Ahí se pudo observar, bueno, en los primeros años, desde el 65 al 75, Moore observó que había una tendencia y luego lo que se hizo fue extrapolar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con las extrapolaciones siempre, ¿no? Sí. O sea, la realidad puede llevarnos por caminos un tanto diferentes. No, y entender que la realidad en 1965-75 no es la misma del 2025, ¿no? Ni Claro, en términos de requerimientos por parte de los usuarios, ni en términos de infraestructura instalada. eso es, sí, eso es, sí. Eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, un comentario que tal vez es pertinente hacer es que muchos problemas de frontera que tenemos hoy requieren del manejo de un número de cifras cada vez más grande. Fundamentalmente, claro, allí puede haber muchas razones, pero la razón fundamental es para lograr reducir lo que vienen siendo los errores de redondeo en cálculos, que van a estar vinculados en la mayor parte de los casos a muchos ciclos o iteraciones. Un ejemplo de esto último, cuando uno habla de una simulación de Monte Carlo, por ejemplo, que tiene un número de ciclos que es tremendamente grande. Entonces, el problema que hay es que si el número de ciclos o de iteraciones es muy grande, hay un problema de propagación de los errores en los cálculos que yo hago. Y dependiendo de qué número de ciclos yo tengo y del número de iteraciones que tengo que considerar, el error al final puede ser tan grande que el número que yo voy a manejar puede no tener sentido, ¿no? También, por ejemplo, eso está muy vinculado, para citar otro ejemplo diferente, a lo que tiene que ver con problemas inversos, inversión de matrices, ¿Sí? donde los vectores que conforman la matriz, por ejemplo, son cercanamente paralelos. Entonces, en esos casos, el número de condición, lo que se llama el número de condición a la hora de hacer el cálculo es gigantesco. Y cuando se invierte, yo voy a obtener siempre números, hay que tener eso claro. Pero el problema es cuál es el valor que esos números tienen, qué significado tienen. Si al Bueno, invertir, profesor, por aquí nos escriben desde el Facebook. Bueno, gracias a ustedes he aprendido, lo que más he aprendido es justamente que sobre iteraciones y ya va. Lo que más he aprendido, lo que pasa es que creo que está un poquito mal redactado, pero sí, con ustedes he aprendido que las imágenes médicas consisten en matrices de números y en la parte de procesamiento, iteraciones y ciclos. Entonces, esto tendrá que ver con eso. Las computadoras cuánticas podrán ser una realidad en el ámbito médico. no, no, sin duda que sí. Sí, sí, pero en el futuro. Claro, no, claro, claro. Es O sea, así, así. Ahorita estamos hablando de cosas, obviamente, su uso mucho más restringido, pero está sí, muy bien que ya estemos empezando a vincular cálculos, ciclos, iteraciones, el tema de estimaciones. Ya tenemos que estar teniendo en mente el tema de fusión de imágenes, de obtención de data, lo que habíamos comentado sí. de radiómica, extracción de información. Todo eso, si yo lo puedo colocar ahora en una computadora cuántica en el futuro, definitivamente va a ser un tema de apoyo, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es, como muy bien indicó Miguel, todavía es futuro. Pero sí, la Sí, promesa sí. es esa. Bueno, esa es una de las promesas, ¿no? Porque hay muchas más, pero esa es una de las promesas. Entonces, bueno, primero, entonces, para muchos problemas se requiere trabajar con un número de cifras y cada vez más grande. Hay que tener presente con relación a eso que todas las máquinas que conocemos, trabajan con números Ujú. racionales, que esencialmente se pueden construir siempre como cocientes de números enteros. Correcto. Ujú. Importante tener claro que en las máquinas reales no existen los irracionales. En ningún. Ujú. Claro, entonces alguien va a saltar por ahí inmediatamente y va a decir, hey, pero yo he hecho cálculos con el número pi. Bueno, no. Sí.
no, lo que se han hecho son cálculos con una aproximación racional al número pi. O sea, ese Claro. número pi que se usa en la computadora es un pi truncado. Un pi Sí, truncado es un número de cifras Sí, finitas. El y número- a veces, con un número de cifras que no son suficientes en la mayor parte de las veces. Yo me recuerdo una vez que yo le dirigí una tesis a un estudiante de licenciatura donde con manipulación simbólica utilizaba el número pi hasta 3000 cifras decimales. O sea, para que se hagan una idea, y eso no era el número pi completo, obviamente. claro. sí, sí. Entonces, bueno, eso va a pasar con todos los irracionales que normalmente en el día a día nosotros creemos que manejamos. O sea, las raíces cuadradas, por ejemplo, la raíz cúbica, cualquier raíz que uno tome, está en la misma situación como un ejemplo diferente. Entonces, tener claro que lo que va a pasar con las máquinas es eso. Entonces, esa es una limitación. O sea, el número de cifras es una limitación que las máquinas van a tener. La idea es que para muchos problemas nos conviene que esa limitación se aleje. Entonces, una pregunta que queda pendiente aquí, bueno, ¿cómo podemos movernos en esa dirección? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, uno de los tales problemas bueno, que es de interés para los matemáticos fundamentalmente y para la gente que está en cálculo numérico, es lo que tiene que ver con la factorización de los enteros. Aquí tenemos, por ejemplo, un trabajo clásico de 2001 de François Morin, de la Escuela Politécnica de París, donde él habla de lo que vendrían siendo, y aquí está la referencia por si lo quieren ver. No hay, o sea, no se publicó en una revista, esto fue un seminario, y el mejor documento que van a encontrar es justamente el que estamos presentando en pantalla con la dirección que está allí si quieren verlo con más detalle. Son 30 años de la factorización de enteros. Ese es el trabajo. Allí él examina el problema y justamente aborda el problema que tiene que ver con el número de dígitos decimales que vamos a usar y cómo eso fue posible abordarlo con sistemas automáticos en el transcurso del tiempo, que es lo que vemos aquí debajo, ¿no? Aquí vemos lo que vendría siendo año. Aquí al final, bueno, que aparece como 00 es el 2000. Las siglas que ven acá corresponden a los algoritmos que se usaron para lograrlo. Y aquí podemos ver que el desarrollo con esos, o sea, con ese recurso, con ese tipo de herramientas, creció en una forma casi lineal acá en el tiempo, de manera que es importante al punto de poder llegar a números de cifras que superaban los 200 dígitos acá, ya para lo que vendría siendo el año 2000. Pero esto es, ojo, con las computadoras, vamos a dar un nombre, convencionales, si la palabra cabe, porque ellas han sufrido cambios que son continuos en el tiempo. Ok, entonces ahí podemos ver el esfuerzo que se hizo para tratar de manejar un número de cifras más grande. Luego Mira, acá, Rafaela, antes de que siga, para aclararle a la audiencia, este problema de hallar la descomposición en factores que puede tener un número entero tiene que ver con ubicar números primos. sí, correcto. O sea, que es la búsqueda de números primos, que esencialmente es la que está detrás. ¿Por qué los números primos? Porque los números primos se utilizan en muchos aspectos para hacer encriptación de datos, Sí, correcto. particularmente. Ok. Ok. Sigo entonces acá. Aquí vemos lo que vendría siendo la visión de la situación una década más tarde, donde ya vemos que hay puntos que nos ubican en situaciones que, pues, bueno, que ya pudieran estar bien aquí, bien por encima de los 240 dígitos. Y ya las proyecciones que hay acá, o sea, quiero decir, ya en lo que se refiere al tiempo, estamos hablando de que estos elementos se presentan entre el año 2007 y el 2010.
Yo aquí voy a comentar algo que es interesante. Aquí, bueno, esta sería la situación real, pero para la fecha en la que esto se publicó, se hicieron las proyecciones del caso también, donde se ubicaron en el entorno de estos años para situarse aquí. Y en el 2000, yo asistí a una conferencia de la American Physical Society, donde se invitó a gente para que tratara el problema de la computación cuántica en la conferencia. Fue en el año, no fue 2000, sino el año anterior, 1999. Entonces, la predicción que se hizo para este momento, para que vean ustedes lo que son las cosas, yo lo comento porque es curioso. La predicción que se hizo en este momento en la conferencia, en base a las proyecciones que habían hecho donde se ubicaban más o menos acá, y aquí teníamos estos años, les hizo pensar a la gente en aquel momento que para el 2010 tendríamos de manera o ya operante un computador cuántico, lo cual sabemos hoy perfectamente que no es verdad. Esto simplemente yo lo comento para que se pondere un poquito el valor relativo que tienen estimaciones de ese tipo, ¿no? O sea, para esta fecha se creía que realmente para esta fecha, 2010, eso ya sería algo real. Estamos en 2023, ha habido avance, eso sí, Sí. ha habido avance, pero literalmente no estamos totalmente allí, porque hay, como comenté al principio, hay un problema con los errores que no está totalmente resuelto. Y eso es muy importante. O sea, tiene que ver con todo lo que está conectado con la confianza en los resultados que debemos obtener al final. Sin embargo, yo no tengo la menor duda que eso se va a poder superar. Profe, a mí me gustaría que comentáramos un poco, porque un poco para la audiencia, el hecho de que cuando hablamos, por ejemplo, de teoría del caos, ¿no? Es decir, el hecho de que una pequeña perturbación genere modificaciones o cambios muy grandes, ¿no? Es decir, a veces la gente siente, y es por nuestro día cotidiano, que bueno, si yo le coloco, después de la coma, le coloco un valor, soy más preciso. Y si le pongo dos, bueno, mucho mejor. Y si ya le pongo tres órdenes de magnitud, mira, ya listo, ya ahí estoy el papá de los helados. Y resulta que no es así. Es decir, resulta que definitivamente en la medida en la cual nosotros queremos ser cada vez más precisos, sobre todo en el tema de simulaciones, es decir, de tratar de entender o de reproducir las condiciones que estamos viendo de nuestro entorno físico, nos damos cuenta que, bueno, esas pequeñas perturbaciones o modificaciones en el 14º orden de magnitud o en el 20, bueno, efectivamente generan un... Me gustaría que hablásemos un poquitico al respecto, ¿les parece? Bueno, yo el primer comentario que tengo que hacer es que depende de la naturaleza fundamentalmente, lineal o no lineal del sistema. Ah, Si el sistema es lineal, esa perturbación o sea, el sistema es totalmente insensible a una perturbación de ese tipo, si tiene comportamiento lineal. Si no es lineal, la historia es diferente. Claro. Okay, entonces lo primero es saber cómo se comporta el sistema. El sistema lo podemos considerar de comportamiento lineal o no lineal. Muy bien. Ejemplo de algo no lineal en ciencias de la vida. Hay miles, millones. sí, sí. Pero, por ejemplo, puedo tocar uno en particular. Las sustancias que regulan en el organismo las vamos a tener en pequeñísimas cantidades, porque la respuesta que el organismo va a tener a la presencia de ellas va a ser altamente no lineal. Y allí pequeñas cantidades pueden traer situaciones que terminan siendo extremas, dramáticas. Pero es porque el sistema tiene un comportamiento que no es lineal. ¿Ok? O sea que yo diría que la respuesta es esa. No sé si Miguel quiere comentar algo más. Sí, sí, yo voy a añadir una cosa. Una condición para que haya, de otras cosas, caos, eh, tiene que ser que el sistema sea no lineal. También tiene que haber disipación, pérdida de energía. Y además de eso, puede ser que una condición eh,
no regular pudiera ser inclusive significativo de la salud. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, uno diría, bueno, el latido cardíaco debe ser regular, como un reloj. Bueno, si es un reloj, el paciente está enfermo. Exacto. Está enfermo. El latido cardíaco tiene una irregularidad que está dado por la no linealidad que tiene el sistema, el corazón y todo lo que va con el sistema cardiovascular, que eventualmente impone que eso es la condición normal. Y eso además es interacción con todo el tejido, con todo el resto del cuerpo Claro. y demás. Entonces, en la situación, no siempre no, y uno podría decir que es una condición caótica, una irregularidad, algo que no se repite en el tiempo con una periodicidad exacta, se puede decir que es Ujú. algo que es caótico, y sin embargo, lo caótico es, en este caso, lo correcto, lo ordenado. O sea, no siempre caos tiene esa connotación Sí. negativa. Lingüística, no necesariamente es la connotación lingüística que le Sí, damos. sí, sí, o sea, si uno piensa en un caos en una sociedad, bueno, porque está, está poniendo el vocablo más correcto hoy por hoy sería decir el desorden de la sociedad. El Exacto. desorden de un conjunto de normas o de procedimientos es lo que causa una anomalía que es negativa en cierta forma. Pero la sociedad en sí como tal se comporta en un régimen que no es del todo regular ni periódico, ni tiene un comportamiento bastante irregular y con un grado de predictibilidad a veces no tan evidente, porque eso también es otra característica de un sistema caótico, que no son necesariamente Fíjate que aquí, predecibles. profe, aquí nos hacen una pregunta que no vamos a responder, pero nos dice, ajá, y entonces la situación en Venezuela es caótica o desordenada. No vamos a entrar en esos detalles, pero bueno, ya tienen los argumentos bastante específicos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Sí, así es. Ok, Muy bien. sigo entonces. Sí, Sí, seguimos. perfecto. Entonces ahora hay otro aspecto que es importante, que es el número de componentes en circuitos integrados. Uh-huh. El que abordó el tema, eso fue en el año 65, fue Gordon Moore, que lo tenemos en esta fotografía aquí, que fue cofundador de Intel. Ujú. Y aquí tienen un artículo, ahí tienen los detalles del artículo por si quieren verlo luego. Él aborda el tema en ese artículo en el año 65. Allí los dos puntos importantes, vamos a decir, es uno, un punto que él toca son los detalles que tienen que ver con el costo, que para ese momento el costo por componente, que para ese momento se veía que se iban a dar en los circuitos que se manejaban. Estamos hablando ya de circuitos integrados. Ya desde principios de los 60, esa es la situación que vamos a tener. Aquí tienen una curva, está presentada en el trabajo, donde tenemos en el eje vertical acá, sería el costo relativo de manufactura por componente contra el número de componentes por circuito integrado. ¿Ok? El circuito integrado se caracteriza por tener un cierto número de componentes que va a depender de la función que él va a cumplir allí. Entonces, una característica que se observa al tomar, aquí hay las tres curvas, esto se supone que tienen que ver con tecnologías que son diferentes. La curva del medio corresponde a la tecnología en boga para el momento que él escribió el artículo. Aquí hay una anterior. Y entonces aquí ya se veía que cuando se considera cómo varía ese costo con el número de componentes, y les hago notar, esto es importante, las dos escalas son logarítmicas, cuidado con eso, son logarítmicas, pero bueno,
aquí tenemos un mínimo. O sea, a la hora de la fabricación, nadie puede estar interesado en desplazarse a la derecha del mínimo, que implica elevar el costo aquí. Entonces, la tendencia era a tratar de perseguir el mínimo acá. Él hace una proyección en base a lo que ya se conocía en aquella época, de cuál pudiera ser la situación para 1970, que es esta que vemos acá, con su correspondiente mínimo. ¿Ok? Y entonces, luego, tomando en cuenta el mínimo, que es el punto que se va a considerar en la práctica para la fabricación, él produce esta segunda curva, que es la que casi todo el mundo maneja, que se conoce bueno, como ley de Moore, donde tenemos el logaritmo del número de componentes por función integrada, pero como función del tiempo acá. Fíjense, esto llega hasta el 65 aquí. En base a la experiencia, estos puntos fueron lo que él observó en la práctica hasta esa fecha. Lo que él observó en la práctica hasta esa fecha, viendo lo que ocurría, esta era la tecnología de punta para el momento en que él escribe el artículo. Estas son las anteriores. Entonces él ve que hay una tendencia, o sea, en este gráfico construido de esta manera, o sea, esto es un gráfico que es semi-log, aquí tenemos, aquí tenemos el logaritmo, que vamos a explicar por qué es en base 2 acá, del número de componentes por función integrada. Entonces él observa que eso tiene un comportamiento prácticamente lineal aquí, conforme el tiempo corre. El uso por el cual se consigue, aquí el log o el logaritmo que yo use, en rigor puede tener cualquier base, pero él escoge la base 2 porque lo que observó luego cuando hizo la gráfica fue que la tendencia es que el número que vemos acá tiene la propiedad de que se duplica cada año. O sea, él ya lo puso en una base que resulta natural para describir lo que se ve aquí. Entonces, bueno, va a ser siempre sería para cualquier log una recta, pero tomando en cuenta este aspecto de la duplicación para cada año, la recta sería esta. Entonces, a partir de ese momento, es que él, vamos a usar la palabra, no hay otra, se atreve a plantear la extrapolación de ese comportamiento y a predecir lo que se presume sería el caso en los años, ya pensando que eso es, claro, es una regla empírica que él encuentra, que eso se va a reproducir luego. Entonces se convierte esto en lo que todo el mundo conoce como la ley de Moore y que la industria usó ampliamente para proyectar su desarrollo, o sea, cómo tendría que organizar su programa de investigación y desarrollo que debiera hacerle contrapartida a lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Bien, entonces, la ley, pero esa misma ley de Moore, ¿ok? Establece también el tamaño de los procesos en función del tiempo. Aquí tenemos el número de procesos en este eje en función del tiempo, pero ya eso sería con los datos que tenemos a la mano, ya reales. Aquí vemos que hay una tendencia que, bueno, esta es una escala otra vez que es semi-log. Esto prácticamente es una recta, o sea que esto aquí está cayendo o decayendo exponencialmente, porque esto es semi-log acá. Pero acá al mismo tiempo, en algunos puntos, se colocan las escalas a las cuales se supone que estamos trabajando los componentes de los circuitos. Entonces vamos a decir que en el 70 podríamos, aquí tenemos 11 micras para este punto. Estamos hablando de una microescala
Pero entonces vemos cómo paulatinamente el tiempo aquí avanza. Ya entre el 90 y el 2000, ya entra, aunque es en el orden de centenares, entramos en el orden de centenares de nanómetros, acercándonos a lo que sería una nanoescala. Entre el 2000 y el 2010 ya estamos hablando de decenas de nanómetros, hasta que finalmente, cuando hablamos de 2020, estamos hablando de 4 nanómetros. Ya esto es escala de nanómetros en sí. Ahora, ¿cuál es el detalle que tiene esto? El detalle que tiene esto es que ya pensando en el acercamiento, le vamos a dar ese nombre, convencional, con circuitos integrados, como lo veníamos considerando antes del 2020, en las décadas, todas las décadas anteriores, ya hay problemas para continuar con el descenso de la escala. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos este número acá, estamos manejando la escala que corresponde a lo atómico. Entonces ahí ya la pregunta es, si yo quiero continuar descendiendo, porque simultáneamente sucede esto que tal vez no lo comenté antes, era y es muy importante la reducción de las escalas para que los equipos sean portables y manejables. La reducción de la escala que hubo a partir de los 60 y que culminó, podemos decir, hacia el final del siglo XX, se coronó con el computador personal. Se pudo considerar por la reducción de escala que hubo también. O sea, no es solamente tener una mayor capacidad de memoria y aspectos que tienen que ver con la velocidad también, sino que era también un problema de portabilidad, fundamentalmente. Entonces, ahora aquí, el problema que tenemos aquí al llegar a este punto es cómo continuar cuando tenemos que enfrentar la escala atómica en sí como tal. Entonces, ese es el punto en el cual inexorablemente hay que pasar a considerar algo diferente. Y ahí es donde entra, vamos a decir, ahí es donde entra el primer, o sea, la idea contundente de que no queda más remedio que abordar los sistemas cuánticos, cosa en la que se había pensado, lo comenté antes, desde principios de siglo. Okay, pero ahora estamos enfrentados a la situación en la que por razones de escala hay que considerar eso. O sea, para continuar, para poder seguir, no hay más alternativa. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos seguir? En la situación presente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos circuitos con nanotransistores que poseen dos estados que podemos etiquetar en forma clara, 0 y 1. Aquí tal vez es importante dejar claro por qué pensar en un sistema de dos estados, podría ser una pregunta, y no un sistema con más estados. Cuando hablamos de más estados, podríamos ver esto, por ejemplo, si nosotros trabajamos en sistema que es decimal, con mayor comodidad que en el binario, entonces podríamos pensar en sistemas que pudieran darnos 10 estados en los que el circuito se supone que puede estar. La razón por la que no se hace, o sea, quiero decir, técnicamente hablando sería posible, no es que es imposible, pero la razón por la que no se hace tiene que ver justamente con la probabilidad de fallas y el control y la estabilidad del sistema. Estoy hablando aún de circuitos con nanotransistores. La manera más confiable es con dos estados. Eso es lo que podemos asegurar. Y sería el mínimo, porque con el sistema binario podemos representar numéricamente cualquier cosa. Sería el mínimo indispensable para poder funcionar, pero el mínimo indispensable confiable, donde yo tengo control y donde la probabilidad de tener errores se reduce considerablemente. Bueno, tanto se reduce que los sistemas que tenemos hoy con circuitos basados en nanotransistores son prácticamente confiables. Entonces, el que los estados sean dos hace que pensemos que se puede establecer una correlación con el sistema binario donde tenemos 0 y 1 y
entonces el estado en el que va a estar, que puede ser de 0 a 1, esto corresponde, en lo que se refiere a su contenido, a lo que llamaríamos un bit en este caso. Entonces, esa es la situación que queremos dejar atrás, porque tenemos que pensar en reducir la escala aún más. ¿Cuál sería el paso siguiente a dar? El paso siguiente lo tenemos en la segunda parte de la lámina. Para ese nuevo tratamiento es que vamos a requerir lo que se conoce como qubit, y lo de qubit viene por tratar de pegar dos palabras que son quantum bit. O sea, tomamos la Q y la U de quantum y después bit, donde vamos a tener también dos estados, pero los estados a los cuales hacemos referencia van a ser cuánticos y van a estar bien definidos. ¿Qué quiere decir? O sea, van a ser autoestados de lo que viene siendo el hamiltoniano del sistema, que se simboliza como esta H acá. Simplemente cada una de estas ecuaciones, que aquí hay un error, perdón. Opa, aquí hay un error, me perdonan aquí, no sé cómo pasó, pero bueno, esto lo puedo corregir inmediatamente. Mientras lo corrige, yo voy a hacer un comentario. Ok, Uno podría pensar que un transistor, que estamos hablando que tiene ahora, son nanotransistores o son nanocompuertas, vamos a ponerlo así, puede tener dos estados, 0 y 1. Si vamos a una escala todavía más pequeña, ok, uno puede decir, lo que pasa es que la escala por definición suena que es la escala atómica. En realidad, nanómetro no es a una escala atómica. Son varios Claro. átomos. Lo que pasa es que a escalas debajo de la escala nanométrica empiezan a aparecer fenómenos cuánticos en esos mismos nanotransistores. Por ejemplo, uno de ellos muy conocido en el área de la cuántica es el efecto Thule. Los electrones, que son los que se van a polarizar las compuertas, que van a permitir los ceros y los unos, pues no se van a quedar tranquilos en una sola parte de la barrera que se le está imponiendo por una diferencia de potencial Claro. en la compuerta. Va a haber un efecto Thule. Y eso va a empezar a meter errores. O sea, entonces, el planteamiento con, digamos, lo que sería un sistema cuántico de entrada es saltar de la nanoescala a la escala de atómica directamente. Ujú. No hay transición intermedia. Es un proceso completo, es un brinco, es un salto, voy a decir la palabra, un salto cuántico. Un salto cuántico desde nanoescala a una escala que es una escala bastante más baja que la nanoescala. Y la forma de plantear el problema tiene que buscar una analogía para poder hacer este salto. Y esa analogía está en relacionar lo que sería un sistema cuántico, ya totalmente cuántico, con un sistema que no es cuántico del todo, que es el nanotransistor, tal y como lo tenemos hoy en día. No sé si estoy aclarando un poco más o estoy enredando más la vida. no, está muy bien, está muy bien. No, Eso no, es, no, yo lo veo claro, sí, sí, sí. ok, eso es, sí. Entonces ahora se supone que la idea es trabajar con estos nuevos estados o también en ciertas aplicaciones vamos a considerar la combinación lineal de ellos como se muestra en esta última línea, Claro. donde alfa y beta son las amplitudes que van a tener los estados, pero alfa cuadrado sería la probabilidad de encontrar el sistema en el estado 0 y beta cuadrado sería la probabilidad de encontrar el sistema en el estado 1. Como no hay más alternativa, la suma de las dos tiene que ser igual a 1 aquí. Perfecto. En general, alfa y beta son números complejos en este caso. Entonces, bueno, llegado a este punto, como dicen, le paso el control al profesor Miguel No, para que él ya va, continúe. no quite esa Pero lámina no 1. quite la lámina, no quite la lámina porque creo que por ahí va a empezar el profesor Miguel. Fíjate, aquí hay otro cambio que también es cualitativo, importante. Los
computadores tradicionales son absolutamente digitales. Antes de que existieran los computadores digitales, existían unos computadores que Rafael y yo tuvimos la oportunidad de conocer, que eran analógicos, Sí, donde uno le daba unas rueditas y uno cambiaba unas entonaciones de una sonda y calculaba cosas, claro, nunca con la capacidad que tienen los computadores digitales. Evidentemente, sí. Apareció la digitalización y eso permitió brincar rápidamente a las cosas. Ahora, cuando llegamos a computación cuántica, esa última ecuación que dice alfa cuadrado más beta cuadrado igual a 1, ¿qué soluciones tiene para alfa y beta? Cualquier número que cumpla esa condición. claro. O sea, alfa y beta van a ser menores que 1 respectivamente, pero al fin y al cabo eso puede ser cualquier valor. Entonces, aquí no estamos hablando de buscar más dígitos a pi o a una raíz cuadrada de algún número, sino que estamos buscando, aquí tenemos una posibilidad que es analógica. Si vamos a ver un qubit se va a comportar como algo que nos puede dar cualquier combinación de esos valores al final. De cualquier manera, no es que va a dar con un número de dígitos alfa o con un número de dígitos beta, sino que va a darnos directamente alfa y beta. Vale. O sea, digamos, eventualmente los resultados ya lo veremos en el caso de computación cuántica, los resultados siguen siendo ceros y unos, porque al final hay que tener un resultado que podamos llevar a entenderlo de alguna manera. Pero todo el proceso, la forma en que funciona la computación cuántica, va mucho de la mano de un comportamiento que se aleja de lo digital y va más tendiendo a ser analógico. Aunque estemos usando bits Sí, de información, pero el qubit, se comporta como un bit que puede tener una distribución de valores, son 0 y 1, pero con una probabilidad tiene el 0 y con una probabilidad tiene el 1, que son alfa y beta. Entonces, tiene una infinita variedad de cosas. Ahora sí podemos cambiar a lo claro, o que yo... sea, ahí ya estaríamos hablando, sí, o sea, estaríamos viendo el mundo tal como es, o sea, o lo más parecido a lo que es desde el punto de vista probabilístico. Es decir, hay altas probabilidades de que ocurra un evento, pero no siempre la probabilidad es 100%, que es lo que estamos habituados en un mundo determinista, ¿no? Sí, y también, si lo quieres ver de otra forma, nosotros para modelar el mundo Sí, lo hemos tenido que acotar a nuestras exacto, capacidades para entenderlo. Entonces, parte de eso es hacer un buen uso de matemáticas para describirlo y parte de eso es discretizarlo, sectorizarlo, exacto. separarlo en partes. Entonces, la información también la estamos separando en partes. Y Claro, finalmente eso, en realidad, en el universo, eso no ocurre así, exacto. no ocurre exactamente así. Sí, Entonces, fíjate que ahora que mencionaste los computadores analógicos de los 60, allí el punto clave era que la máquina tenía un modelo en el que se basaba para el comportamiento. O sea, los únicos problemas que podían ser tratados allí eran los que tenían que ver con el modelo que se trataba. Tenía Correcto. esa limitación. Con los sistemas digitales, básicamente, estoy compartiendo, sigue. con los sistemas digitales, lo que sucedió luego es que había que trabajar con cantidades discretas. Entonces, a la hora de implementar modelos para trabajar en la máquina, había que discretizar, o sea, modelos que se desarrollaban en un continuo, había que discretizarlos para poderlos manejar. Y al discretizarlos se introducen errores. Claro, por supuesto. Es que, aunque, Claro, y ajá, ahorita lo que queremos es justamente, bueno, ver esa cantidad de probabilidades. Bueno, vamos a ver. Bueno, ok, continúo. Yo enfoqué esto mezclando tanto lo que es computación cuántica como el entrelazamiento cuántico, que es
son dos cosas que están en principio, Sí. bueno, el entrelazamiento cuántico es una propiedad, solamente la tiene lo cuántico, como el efecto túnel, que solamente se observa como un fenómeno cuántico. Eventualmente el entrelazamiento cuántico es otra característica que tiene la cuántica, y si estamos hablando de computación cuántica, es ineludible tener que tocar entrelazamiento cuántico. Podríamos dejar de hacerlo, pero tiene sus ventajas que lo incluyamos. Ya vamos a ver un poco cuáles pueden ser esas ventajas. Yo voy a irme un poco atrás de la conferencia de Rafael, pero quiero mostrar lo que era el ENIAC. Estamos hablando de las computadoras, eh, yo no sé si llamarlas digitales, analógicas. Estas son con puros... No, no, acá el procesamiento era más bien digital. Era digital, pero en base a, no a transistores, en base No, lo a, que pasa, sí, lo que pasa es que a contactores el que problema, cerraban y abrían circuitos, conmutadores. sí, Como el si fuera, problema es que todo lo que tiene que ver con los interruptores no se manejaba automáticamente, y había personas que las vemos en la fotografía que tenían que hacer los cambios correspondientes. claro. Por cierto, de la misma manera que se hacían los cambios para que una llamada telefónica llegara a su destino, Exacto. metiendo y sacando cables, como una central de conmutación telefónica, que ya sabemos que hoy en día eso está en los museos. Bueno, la pongo porque el cambio de esto, que es algo de mediados del siglo XX, a lo que tenemos ahora, es esta belleza. Es decir, esto sería, bueno, esto es una versión artística, tampoco es que un computador cuántico realmente luce así, pero se ve que es una representación donde lo que es la sala del computador ha cambiado de una manera radical, en apariencia, en estética. Bien, ya Rafael mencionó la noticia de, creo que la fecha es el 3 o 4 de diciembre, cuando esto salió en la revista Nature. Ese código QR que ven en la parte superior de la pantalla es el que les permite llegar al, si desean, al link de la publicación donde eso está contenido. Eh, Coloco a IBM primero porque IBM es la que es noticia. Me sacó un chip que tiene 1000 qubits. Eh, en realidad son más de 1000. Pero de todas maneras, el problema está en que ese chip no puede estar conectado en ninguna parte, sino en un dispositivo bastante complejo, un poco como lo que se ve aquí en la figura. Es decir, el chip es un componente principal de ese computador cuántico, pero para que ese computador cuántico exista se requieren varias cosas. Una es temperatura suficientemente baja para los errores que pueden ocurrir. Tiene que además estar, para controlar esas temperaturas bajas, tiene que haber aislamiento térmico, entonces hay capas al vacío, diversas capas para garantizar ese aislamiento térmico. Y por supuesto tiene que estar libre de cualquier elemento externo que produzca interacción con las cantidades, los objetos que se van a manejar dentro de este computador cuántico. O sea, los qubits son muy buenos, vamos a ver que son relativamente muy buenos, aportan una variedad mayor de soluciones aparte de ceros y unos, pero tienen el inconveniente de que son muy frágiles. O sea, la computación cuántica es muy frágil. Yo no le veo necesariamente una expectativa a que tengamos un computador cuántico personal, a menos que tengamos un dispositivo donde tengamos superconductores de alta temperatura. Esperemos que pueda ser ambiente, que no lo es hoy en día. Estamos hablando de superconductores que tienen que trabajar con nitrógeno líquido, y eso no es algo que vamos a conseguir ni muy económico ni muy accesible en un futuro cercano. Pero sí van a existir computadores cuánticos tipo nevera, como eso que estoy mostrando allí, que en apariencia, por supuesto,
que tendrán la capacidad de hacer el cómputo y tendrán 1000 o más de 1000 qubits. Google tampoco se ha quedado atrás. Otra que también tiene su computador cuántico. Eventualmente aquí tienen esos dos QR que aparecen allí. El de arriba les va a mostrar un video de la propia gente de Google que eventualmente ellos pueden, cómo están armando el computador cuántico. Un poco, si se quieren dar una idea de cómo lucen, lo tenemos aquí al lado izquierdo, en todas las láminas que estoy presentando. Y la de abajo es la que lleva a la página de Google donde uno puede tener información. En particular, tanto IBM como Google han desarrollado códigos para poder uno manejar desde su casa, haciendo uso de nube o de cualquier procedimiento de Internet, hacer correr algunos códigos en computadores cuánticos. Lo que pasa es que, como veremos, los códigos son muy elementales, no tienen tantos pasos como si, o sea, aquí hay mucha potencia, pero la realidad es que los modelos que básicamente se han ido desarrollando en computadores cuánticos son modelos de interés para los físicos. Son los modelos más básicos. No, son los modelos de interés para los físicos. El tema es que los físicos tenemos mucha complejidad para implementarlo en computadoras tradicionales o convencionales. En un computador cuántico es más fácil implementarlo porque el mismo computador cuántico se asemeja al modelo físico, al objeto físico. Claro, porque estamos considerando justamente todo este tema de las probabilidades, que normalmente es lo que es así. Entonces, bueno, un poco la pregunta que hizo alguien nos escucha sobre que esto llegue a procesar imágenes médicas, que nos metamos en ese punto, ahí estamos un poco lejos, porque en realidad tenemos que ver qué manera programamos el computador cuántico, porque muchas veces en el mismo computador cuántico la salida, lo que esperamos como resultado, es algo que desconocemos. Entonces, a la hora de hacer un código, uno dice, mira, el código me tiene que trabajar las cosas de esta manera para que me dé un resultado y lo voy a probar con resultados conocidos para ver si el código se porta bien. Claro. Aquí el resultado no es necesariamente conocido, porque el sistema fluye como un sistema físico cuántico real, ¿no? Trata de hacer en ese sentido lo más parecido a algo cuántico y real. Hay otra empresa que es IonQ, de IonQ. nuevo. IonQ tiene esta apariencia de su computador cuántico externa, por supuesto, porque dentro son todos una cantidad de tuberías y de circuitos y de capas para vacío, aislamiento térmico, etcétera. Y aquí está el QR para llegar a su página. Y otro es Rigetti, que ellos sí son un poquito más, expresa un poco mejor la apariencia real del computador cuántico. Todo esto que está aquí, todo esto que está aquí es para garantizar que funcione el chip, que es esto que está aquí. Esta ruedita que tenemos aquí al final es esto, el chip. Yo creo que tiene 47 qubits o algo así. No, no tiene tantos como 1000 qubits, mucho menos, pero eventualmente es algo, digamos, todos en esencia lucen por dentro en una forma similar. Entonces, no esperemos que dentro de 5 años yo voy a tener eso metido en una nevera en mi casa para poder hacer computación cuántica. Eso, estamos bastante lejos de eso, a menos que otras cosas de desarrollo tecnológico, como podría ser la superconductividad de alta temperatura, avanzaran rápidamente, cosa que tuvimos hace unas semanas, una perspectiva incierta de que esa posibilidad existía. Muchos de los chips que están hablándose en base a qubits son chips superconductores. Entonces ahí estamos trabajando en un terreno en el cual no hay realmente no hay una accesibilidad al público en general.
salvo que sea a través de la nube y que uno pueda programar cosas en ese tipo de sistemas servicios que se estén estableciendo. Bueno, Rafael lo mencionó, pero aquí yo lo pongo un poquito más gráfico, la diferencia entre un bit y un qubit. En un bit, lo que tenemos es que las posibilidades son ceros o uno, no hay otro. Es totalmente digital. Pero el qubit, como se ve, es algo que no está definido. Él, su valor puede estar con alguna probabilidad, estar apuntando hacia el 0 o hacia el 1 de una determinada manera. Y aquí lo vemos en este esquema que está aquí al lado, donde vemos que los estados en bits están bien definidos. Se usa muchas veces en lo que puede uno conseguir por internet o en documentos, ver flechitas. En parte es porque se aprovecha que los electrones tienen spin, y ese spin es el que se puede usar para definir los estados. Los estados en el caso de un bit son definidos, o se tiene spin hacia abajo, que sería un 0, o spin hacia arriba, que sería un 1, pero no tiene ninguna definición de algo intermedio. No existe esa posibilidad. En un qubit existe el estado puro hacia abajo, el estado puro hacia arriba, 0 y 1, pero existe también cualquier combinación de esos dos estados. Y simplemente es cuestión de darle valores a estos coeficientes, que son los que Claro. producen. Esto que tienes ahí se conoce también como esfera de Bloch. Exacto, ese es el nombre que se le da. Pero, Y en particular, hay un tema también que tiene que ver no solamente con los valores que pueden tener, sino con la fase que pueden tener, las fases desde el punto de vista mecánico cuántico. Eso también es algo que se utiliza o se puede utilizar. Un tema con los qubits es, si yo tengo 10 qubits, yo puedo tener, si son qubits, yo puedo tener 2 a la 10 posibilidades, pero en un solo qubit. O sea, en todo el sistema. Si vemos el equivalente a eso en términos de bits, serían 16.000 bits. Pero si vemos algo que tiene 500 qubits, el número de bits es impresionantemente alto. Es tremendamente alto. Es más, si vamos a los 1000 qubits que estamos hablando de IBM, pues estamos hablando de algo que es 2 elevado a la 1000 de posibilidades. bárbaro. Entonces, pero eso es solo en ese chip. Para ponerlo en claro, si vamos a los bits, cada bit representa una parte de un nanotransistor que está dentro de un nanoprocesador, por darle un nombre más realista. Y entonces eso significa que eso va a estar, digamos, el tamaño que va a tener eso, que tengamos nano, es un tamaño extraordinariamente grande comparativamente. O sea, tampoco es que creamos que podemos lograr con 1000 qubits, que es un tamaño pequeño, muy pequeño, nosotros podemos tener algo que llevado a bits es tremendamente más grande. Entonces hay poder de compresión del tamaño enorme cuando pensamos en un computador cuántico, descartando toda la parafernalia que necesita para que ese chip con qubits funcione y pueda hacer un cálculo. Vamos a ver algo, un poquito de cómo se manejan el tema de las compuertas en el caso de la computación cuántica. Existe estoy mostrando algunas de ellas. El qubit, como ya sabemos, puede tener algo entre estados 0 y 1 intermedio. Él, mientras esté como qubit, no pasa nada. Pero si yo lo midiera, si yo lo observara, él no va a estar en 0,5. Claro. Él va a estar o en 1 o en 0, porque al momento de medirse, ahí hay un tema, que es un tema que también es
característica de mecánica cuántica, que es y que causó mucha controversia en el pasado y que últimamente está más aceptado, que tiene que ver con un estado cuántico al momento que yo lo observo o lo mido, que es una superposición de estados diferentes, en este caso de 0 y 1, estado 0 y estado 1, al momento que yo lo mido, él no puede ser sino 1 o 0. Lo que pasa es que si hago las mediciones varias veces, voy a encontrar que el 1 me ha salido un número determinado de veces, el 0 me ha salido otro número determinado de veces, y puedo yo saber en qué estado se construyó esa combinación lineal de 0 y 1. Y eso es un motivo de controversia actual, precisamente eso es lo que es la reducción del estado a uno de los estados elementales que conforman la combinación lineal, es algo que sorprende y es un comportamiento extraño que produjo separaciones en escuelas de pensamiento diferentes dentro de la misma mecánica cuántica. Hay otra causa más que la voy a hablar más tarde, que es el término de entrelazamiento, que si se produce un estado entrelazado, que ya vamos a ver cómo se puede producir, no cualquier combinación de estas que estoy hablando es un estado entrelazado. Si yo actúo sobre una parte del sistema que está entrelazado con otro sistema, el cambio es instantáneo en el otro sistema independientemente de la separación que hay entre ellos. Y todo eso fue algo que en el caso particular de Albert Einstein produjo en él mucho desazón, y él supuso que eso era un comportamiento errado de la teoría porque suponía de que había unas variables escondidas que no se podían, se tenían que poder detectar para poder tener una solución a ese problema, esa paradoja que estaba obteniendo. Porque Einstein crea mucho en su teoría y en el hecho de que la propagación de información era algo que tenía que ocurrir con una transmisión en la distancia moderada por la velocidad de la luz. O sea, había un tiempo finito para que eso ocurriera. Exacto. Y aquí es que si hay un cambio de una de las partes que está entrelazada con la otra, el cambio en la otra es instantáneo. No hay nada que medie entre las dos. Bueno, fue otro físico que fue Bell, que demostró toda una hipótesis para demostrar la existencia o no de variables escondidas. Y los experimentos que se han hecho hasta la fecha demuestran de que no hay variables escondidas. Es decir, que efectivamente el entrelazamiento cuántico es un hecho, ocurre. Y eso también abre una puerta a la posibilidad de transmisión a distancia, pero también es algo que se puede aprovechar en la computación cuántica. Aquí me adelanté porque en realidad vamos a hablar de algo que se puede hacer sin pensar en entrelazamiento cuántico por ahora. Aquí hay dos compuertas que tienen la siguiente propiedad. Hay una que se llama compuerta de Hadamard, que supone lo siguiente. Ella toma un qubit, en este caso aquí está representado como si fuera un qubit en el estado cero. En realidad, más correctamente sería pensar en un qubit que tiene alguna combinación del 0 y el 1. Pero puede ser una que tenga 50% de 0 y 50% de 1. Y ella lo que hace simplemente, esta compuerta es actuar sobre el qubit y dar un resultado que va a tener, si lo leemos, y ya hablaré más tarde de qué significa leerlo, vamos a tener un valor 0 en 50% de las veces y un valor 1 en 50% de las veces. O sea, esto de alguna manera crea o puede también verse como que puede tomar un qubit y convertirlo en un qubit de 50-50. Exacto. Este tipo de compuerta. Luego hay otra compuerta que se llama Pauli X, que lo que hace es, si el qubit de entrada tiene estado 1, él genera un qubit que tiene estado 0.
y si este estado 0, estado 1. Es decir, cambia el estado completamente por el complementario, es decir, si 1, 0 y 0, 1. Estas manejan un solo qubit, pero hay las que manejan dos qubits. Por ejemplo, esta sería una compuerta que se llama en, en toda la jerga de compuertas heredadas de las computadoras digitales. Esta es una compuerta NOT que es controlada. O sea, es una negación, pero controlada por otro bit. En este caso, estamos hablando de controlado por qubit. Entonces tengo, si el qubit control está en 1, él va a hacer que el qubit que voy a controlar salga en 0. Perdón, salga en 0. En 0 final. Lo puse bien. Estoy pensando si lo puse bien. Pero, Ajá, sí, no, exacto. O sea, lo que está en rojo es la acción que está ocurriendo por el qubit que estamos colocando en la parte de control. Está en 1. exacto. Arriba es El, control, exacto. el control, salida es 1. Aquí no pasa nada en esta línea. Él sale como 1. Y en la línea que corresponde al controlado, sale, si era 0, sale como un 1. Si era un 1, sale como un 0. Lo cambió. Si alternativamente la compuerta controladora, la parte controladora, el qubit está en 0, no va a pasar nada. Entonces, él sale como 0 en su propia línea, pero en la línea del otro, el que era 0 sale como 0 y el que era 1 sale como 1. O sea, aquí ya podemos ver que hay manejos que podemos hacer con los qubits con este tipo de compuertas. Ojo, esto no lo está ustedes mencionando nada porque la compuerta es un dibujito. ¿Qué es lo que físicamente está detrás para que esto ocurra? Es parte del secreto de cada quien. Probablemente se utilizan, entre otras cosas, si hay uniones Josephson, puentes que de alguna manera tienen efecto túnel para que haya paso de información. O sea, ahí hay una Sí, claro, construcción física. cómo se logra, el cómo se logra este tipo de compuertas NOT va a ser dependiente de cada una de las casas comerciales. Exactamente, y de cada diseño, y puede haber Claro. múltiples diseños que logren hacer Exacto, esto más eficiente. y dependiendo de ese diseño, será más cercano o menos cercano a la realidad, ¿no? Y entonces allí es donde empieza a entrar en juego Y será más robusto frente a los eso. errores o no. Exactamente, O sea, exacto. ahí está el detalle tecnológico que no nos vamos a enterar, pero sí nos va mostrando la idea de cómo se Claro. van confeccionando las combinaciones de compuertas para lograr resultados determinados. ¿Cómo es la medición o la lectura? Bueno, cuando tenemos un sistema que es una combinación lineal de dos estados, 0 y 1, y yo lo voy a medir, yo obtengo un solo resultado, o 1 o 0. O sea, Entonces, el qubit que haya producido un arreglo de compuertas determinado va finalmente a ser casi siempre al final de todas las etapas del cálculo, de lo que se quiere procesar en la cuántica, tiene una parte de lectura, pero a veces también hay una lectura, pero la lectura y la medición son sinónimos. Desde el punto de vista cuántico, lectura es en el sentido de la computación digital estándar, en la cual uno dice, bueno, yo tengo que ver la salida de lo que hizo el cálculo, claro. y eso lo quiero representar finalmente en 0 y 1. Entonces, la salida no es un qubit, salida es un Tiene que ser qubit, un valor que nosotros entendemos o 0 o 1. Entonces, claro, es un 0 o 1 o un arreglo de ceros y unos que finalmente. exacto. Entonces, eh, la forma de obtener eso es midiendo. Es decir, hay una acción, una intervención sobre el sistema cuántico, sobre el qubit, que efectivamente lo hace caer en alguno de sus dos posibles estados.
Ujú. Y eso va a ser lo que ocurre. Y eso está representado esquemáticamente aquí. ¿Cómo es también físicamente se hace para que esa medición ocurra? Eso es otra parte que es parte del diseño cerrado que no vamos a poder conocer a menos que trabajemos en una de esas empresas, firmando acuerdos de confidencialidad de las cosas. Sí, no, eso va a estar exacto. Bueno, eh, un ejemplo de circuito sería este. Es uno donde se le hace una entrada donde todos los qubits están en estado cero. Y aquí hay Hadamard que va a producir cosas a 50% eventualmente de 0 o 1 y eventualmente aquí otras sirven de entrada a diferentes partes. Al fin y al Right. cabo, todo un circuito es una serie de conexiones, me imagino que físicas, en la mayor parte de las veces, que tienen un propósito particular, aunque hay, por lo que yo he estado revisando, hay casas matrices que ya hablan de programan en software esas conexiones y esas compuertas. De Okay. manera tal que esto, la parte de circuitería, la parte que sería parte física del computador cuántico, tiene la capacidad, como la tiene actualmente cualquier computador convencional, tiene la capacidad de poder ser programado por software para para que siga unos caminos determinados, unos circuitos determinados en lo que se quiere operar. Pero eso cada quien lo ha desarrollado y bueno, estaremos pendientes de los desarrollos. Ahora hay que ir viendo. Profe, yo no sé si dejamos hasta aquí y más bien la próxima semana seguimos con entrelazamiento cuántico, ¿le parecería? ¿Qué Yo, por opina usted? ejemplo, yo estaría de acuerdo porque, Sí. digamos, y también podríamos aportar más en términos de Sí, cómo combinamos entrelazamiento cuántico dentro de lo que sería computación yo, cuántica. yo en aras del tiempo y dado la complejidad del tema, yo preferiría, y así también dejamos que la audiencia tenga esta semana para procesar toda esta información y ya irse preparando para la que viene. Bueno, le dejo a la audiencia, si se quiere, una tarea, no cosa. Sí, sí. Eh, Esta figura que recuerda el yin y el yang, el símbolo del yin y el yang, también salió no hace mucho como un resultado de una evidencia de entrelazamiento cuántico. Corresponde a un holograma con fotones que han sido entrelazados cuánticamente y eventualmente los colores ahí son, lo veremos detalle la próxima semana, los colores alertan sobre la probabilidad que sea un 1, la probabilidad que sea un 0, y de alguna manera eso también uno lo puede aprovechar para computación cuántica. Entonces, bueno, ahí con Muy bien. eso ya quedamos así para la próxima vez. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo, sí, 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 creo que ha sido extraordinario. La noche de hoy ha sido una, bueno, todos los temas son interesantes, pero de verdad que, bueno, ahorita estamos en el boom de la computación cuántica. Definitivamente, bueno, también tuvimos como noticia el tema de Gemini, la inteligencia artificial de Google, que procesa Sí, ahorita texto, imagen, puedes poner a la persona haciendo mímicas con las manos y ella sabe, o sea, está pasando muchas cosas en todo el tema computacional y en el futuro de cómo los jóvenes van a estar interactuando con todo el tema de inteligencia artificial, realidad aumentada, procesamiento de datos, información. sí, el futuro se ve muy, muy, muy interesante. Muy Oye, prometedor. eso podría ser el título para una película aquí. The New Brave World. Sí, Definitivamente, sí, así definitivamente. es, así es. Bueno, Bueno, profesores, un fuerte abrazo, saludos a todos, gracias a todos por habernos acompañado en esta noche y nos vemos semana que viene, entrelazamiento cuántico y computación cuántica. Vamos a seguir con este tema. Ok, bueno, muy Muchísimas bien. gracias. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche a todos. bueno, feliz noche.